Bueno, pues muy buenas de nuevo. Eh, He decidido que ha salido el sol y me he salido al Prado, así que hoy toca clase de filosofía de la ciencia bucólica. Bueno, cosas que se me pasan, a ver, pues pienso, porque ya sabéis que yo tengo una memoria deleznable y bueno, pues se me olvidan cosas de un vídeo a otro. Por ejemplo, ajustar bien la cámara y esas cosas. Ahora me veis más de cuerpo entero, qué maravilloso. Sabéis que yo con esto de la tecnología, pues no soy el mejor, digámoslo así. Vamos a ver si puedo ajustar un poquito. Vale, esto en vivo y en directo. Vale, qué cosas que, bueno, por cierto, lo primero, un saludo para Juan, Nito, aquí, que me lo ha pedido por un mensaje y me ha parecido muy salado. Cosas. Bayesianismo. Bueno, ya habíamos visto, habíamos hablado de la sociología, de cómo influía también el conocimiento social, digamos, a al conocimiento científico, ¿vale? Y luego me queda otra parte que también sale en el libro de Chalmers, que me ha parecido súper interesante, que es la perspectiva bayesiana de, de cómo se hace la ciencia, porque claro, hemos hablado bastante al principio de cómo se hace ciencia, cómo se va construyendo, luego hemos pasado a otra parte que también es un poco cómo se va construyendo la ciencia, pero tenía más que ver con el entorno social y todo eso, vale. Hasta ahí yo creo que qué guay, pero claro, uno llegado a cierto punto se pregunta cómo se hace realmente ciencia, es decir, cómo vamos construyendo el conocimiento científico. Para eso queda, porque en realidad yo diría que, claro, estáis viendo mucha vibración porque, claro, me apoyo encima de la mesa, es una porquería de mesa, y bueno, en fin, cosas que pasan. Además, miro mucho al ordenador, no a vosotros, y por supuesto, siempre vamos a tener la presencia de Baki, que quiere ser la protagonista. Bueno, como os comentaba, ¿cómo se hace ciencia? Un poco. Bueno, pues hoy voy a daros una perspectiva que a mí me gusta bastante con respecto a cómo se va construyendo y cómo vamos afianzando cierto conocimiento científico. Se llama la perspectiva bayesiana o bayesianismo científico. Bayesianismo, vale. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el bayesianismo? El bayesianismo es una forma de entender la probabilidad. Es decir, de toda la vida hemos pensado probabilidad y nos la enseñan, rollo, casos posibles, casos favorables entre casos posibles. Por ejemplo, sacar un 1 al tirar un dado. Casos favorables, 1. Casos posibles, 6. Pues 1 entre 6. Fácil, sencillo, para toda la familia. ¿Qué es no ya el bayesianismo, qué es la probabilidad condicionada? ¿Qué es lo que me va a interesar para después? La probabilidad condicionada viene a decir, vale, ¿cuál es la probabilidad de sacar 1 si yo te digo que ha salido impar? Es decir, yo lo que tendría que hacer, claro, ¿cuál es la probabilidad de eso? La probabilidad de eso es un tercio, o sea, es el doble de lo que teníamos antes. ¿Por qué? Porque yo ya te doy una información previa. Es decir, te doy la información previa de que ha salido impar y por lo tanto eso modifica la probabilidad de que salga 1. ¿Vale? Hay que hacerse un pequeño ajuste. Vale, no sé qué puñetas están haciendo aquí al lado, que igual no he elegido el mejor momento para hacer esto. Qué maravilloso. Es lo que tienen los pueblos. Maravilloso. Cuando no hay ruido, no hay ruido, pero cuando hay ruido de verdad. ¡Hala! Bueno, igual me dejan grabar ya. A ver. No sé. Bueno, pues tendrán que hacer lo que tendrán que hacer. ¡Hala! Bueno, espero que esto no. En fin, ¿por dónde estaba? Por el bayesianismo. Es decir, la idea de la probabilidad condicionada es ir restringiendo lo que nosotros, o sea, las probabilidades de que hayamos acertado. Es decir, tú no vas a apostar igual, digámoslo así, a la probabilidad de que salga un 1 si tiro el dado simplemente o si tiro el dado y te digo, ojo, que ha salido impar. Entonces tú ya buscas la probabilidad de que sea 1 habiendo salido impar, sabiendo esta nueva información de que ha salido impar.
Voy a pararlo un segundito. Creo que está grabando, sí. Ahora sí. Bueno, parece que ya ha terminado la obra. En fin, bueno, oye, son cosas que pasan, hay que hacer lo que hay que hacer. Y ya está. Bueno, como os comentaba, eh, probabilidad condicionada. Es decir, ¿a dónde nos lleva esto? Al fin y al cabo, ¿a dónde nos lleva? ¿Que quiere ser protagonista hoy? No, la protagonista es la ciencia. Venga, va aquí. Espera un poco. Anda. Bueno, la cuestión es, ¿dónde nos lleva esto? Vale, lo que vamos a pensar es lo siguiente. Yo voy a tener una probabilidad, ¿vale? ¿De qué? De que una hipótesis sea correcta dada un cierto experimento. Es decir, la probabilidad condicionada de que esa hipótesis sea correcta, condicionada a que el experimento da un cierto resultado. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a lo siguiente. Nos lleva a que yo voy a asignar una probabilidad inicial, que se llama probabilidad a priori. No quiero meteros mucho en el rollo matemáticas, lo que quiero es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es, yo voy a asignar una probabilidad inicial a esa hipótesis. Ya veremos cómo y ya veremos cómo se asignan y todo eso, porque ahí hay mucha enjundia con todo eso. Entonces, en base a yo obtengo ciertos resultados, voy modificando esa hipótesis inicial y voy cambiándole la probabilidad que tengo de que esa hipótesis sea correcta. ¿Vale? Eso tiene bastante sentido, quiero decir. Si tú asignas una probabilidad a una hipótesis, vamos modificando en base a los resultados experimentales la probabilidad de que sea correcta o incorrecta. Esa es la auténtica gracia, digamos, del bayesianismo. Es una parte que me gusta mucho, porque, ¿cómo decirlo? Digamos que si tú tienes, o sea, tú aciertas una vez, vale, puede ser casualidad, pero si aciertas 2, 3, 4 veces basándote en una cierta hipótesis, la probabilidad de que hayas acertado de casualidad, por así decirlo, es ínfima. ¿Vale? Esa es la gracia de esto del bayesianismo. Entonces, claro, la cosa es, ¿cómo se asignan esas probabilidades? Bueno, pues hay dos ramas, por así decirlo, y un contrincante, que es Popper, que ahí tenía razón, pero no por lo que él cree que tenía razón. Otra cosita de Popper que me encanta. Acabar teniendo razón sin saber por qué y sin estar en lo cierto acerca del razonamiento. Pero bueno, lo peor es que después le siguen y dices, vale, bueno, y le sigues el juego, y dices, vale, y le llevas la contraria en su propio terreno, y claro, ya sabemos lo que pasa cuando juegas en el terreno de otro. Pero bueno, que te gana. En fin, bayesianismo objetivo, que es el que dice, bueno, pues como queremos ser objetivos, súper objetivos, lo que vamos a hacer es asignar la misma probabilidad a todas las hipótesis. ¡Wow! Vale. Está vibrando porque la gata se está rascando. O sea, me encantan los gatos, os lo juro. O sea, no te aburres nunca con ellos. Le asignamos la misma probabilidad a todo. ¿Eso qué significa? Claro, ¿cuántas hipótesis podemos tener acerca de un evento? Infinitas. ¿Qué significa que yo le asigne una probabilidad a un evento que es 1 entre un número infinito? 0. Y ahí está la objeción de Popper, en realidad, que es básicamente la probabilidad de una hipótesis es 0. Alguno lo estará pensando ya y estará en lo cierto. Esto es una cagada. Luego os explico por qué, al final. Así que aguardad hasta el final. Vale, nosotros le asignamos la misma probabilidad. Vale, el bayesianismo objetivo tiene un poco ese problema. Si yo le asigno, es decir, si para mí Júpiter puede ser una bola de inmensa de gas o puede ser con la misma probabilidad una bola de inmensa de caramelo, la cosa es como que tiende a jorobarse bastante, porque la probabilidad de todas las posibles hipótesis de cada una de ellas es 0. Vale, yo aquí ya después ya os diré cuáles son mis objeciones al respecto. Tengo aquí una chuleta para no olvidarme de nada. Ahí es donde aparece el bayesianismo subjetivo, que dice, vale, yo no puedo coger y tratar a todas las hipótesis por igual. Es decir, que la probabilidad de que Júpiter sea una inmensa bola de caramelo o de que Júpiter sea una bola de gas no son evidentemente la misma. Entonces, a juicio de los científicos, ahí viene la subjetividad,
los científicos asignan ciertas probabilidades a ciertas hipótesis. Es decir, vale, vamos a ser un poco más racionales, un poco más cabales. Bueno, ¿funciona? Sí, vale. ¿Qué es lo que pasa? Que funciona igual que la lógica deductiva. Me explico. Claro, uno puede decir, bueno, el razonamiento después de asignar una hipótesis puede ser bueno, pero que te dice que esa hipótesis tenga realmente esa probabilidad. Eso no es realmente un problema. De hecho, es mejor que en el razonamiento deductivo, en el que tú presupones algo y luego deduces a partir de ahí toda una serie de consecuencias, porque nada te dice que esa premisa inicial sea correcta. Sin embargo, en el bayesianismo, tú asignas una probabilidad inicial y o sea, aunque tengas dos, digamos, se me ha ido la palabra, dos puntos de vista contrarios. Es decir, vale, pues para mí, yo como científico asigno a esto una probabilidad de 1/2 y otro científico dice, no, para mí es 0,3 o 0,01, me da igual. En base a que vamos a ir recogiendo evidencia, esas dos probabilidades se van a ir ajustando y van a ir convergiendo, ¿vale? Eso es muy potente y está muy interesante, porque en realidad es cierto. O sea, según se va acumulando hipótesis, la gente, por desgracia menos que más, que no estaba convencida de que una hipótesis pudiese ser correcta, se acaba convenciendo de que es correcta y tiene que ir asignando unas probabilidades cada vez más altas a esa hipótesis. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que a diferencia, como ya os he dicho, de la lógica deductiva, esto hace, gracias a esa convergencia, no necesitas dar en el clavo a la primera con la probabilidad de que la hipótesis sea correcta. Es decir, a base de que te vas acumulando evidencia, la probabilidad de que la hipótesis sea correcta va convergiendo a un cierto número, que es 1. El problema también es que cuanto más confirmas una teoría o una hipótesis, menos información puedes sacar porque más probable es que sea cierta. ¿Vale? O sea, puedo fallar una vez, pero no voy a... O sea, puedo acertar de casualidad una vez, pero no voy a acertar 10 millones de veces de casualidad. Vale. La crítica que se suele hacer a esto es... claro, si no se asigna... Vamos a ver, ¿cómo lo digo? Porque es complejo. La base es, ¿quién asigna esa probabilidad? ¿Por qué? ¿Qué hace, en realidad? Pues esa probabilidad la asignan los científicos, la asignan de manera subjetiva y ese es en parte cierto grado de problema. Porque, claro, si un científico coge y por sus creencias o por la razón que sea asigna una probabilidad casi nula a una hipótesis, ¿vale? ¿Por qué sé? Porque somos científicos, somos seres humanos y hacemos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo la cantidad de evidencia que necesito para hacer que esa probabilidad converja realmente a un valor más grande es casi infinita. Y eso es un problema realmente. Otra cosa, que puede haber una cierta... a ver, si lo estáis pensando probablemente estaréis en lo cierto. Y es que se huele ahí una cierta falta de rigor. Eso de que queda sujeto a las probabilidades subjetivas que le asigna un científico en concreto. A ver, sí, somos científicos, hacemos las cosas más o menos, espero más que menos, razonadas, pero irrazonables, pero a veces la cagamos, la jodemos y hacemos cosas muy tontas. O sea, y podemos tirar durante décadas en un callejón sin salida, probablemente, y atascarnos ahí en un bucle de afirmaciones sin sentido o sin comprobación experimental. Puede ser. No sé, no sé si habrá pasado alguna vez en toda la historia de la humanidad reciente. Pero pasa. Puede pasar, sí. Entonces, depende del buen hacer que tengamos los científicos, o tengan los científicos. Vale, ahora llegamos a la parte de qué me mola a mí. Esto es mi opinión personal con respecto a lo del bayesianismo. Me mola mucho. Y me explico.
la idea inicial de yo asigno una probabilidad a la hipótesis y según voy obteniendo nueva información, va todo esto acumulando, digamos, evidencia de forma matemática. O sea, todo esto se puede expresar de forma matemática muy rigurosa. De modo que estar en lo falso cuando he acertado muchas veces sea muy improbable, ¿vale? Eso mola mucho. El problema está en cómo se asignan las probabilidades. Y aquí es donde alguno estará pensándolo seguro, y yo lo pensé cuando lo leí. Dijo, vamos a ver, yo no confirmo hipótesis. Ese es el problema. Que todo esto se basa en torno a que yo estoy confirmando una hipótesis. Y lo primero es que yo no confirmo hipótesis cuando estoy hablando de ciencia. Es decir, yo hipotetizo, por ejemplo, la ley de gravitación de Newton. Hago un montón de pruebas. Yo no he confirmado la ley de gravitación de Newton. Yo he descartado que otras hipótesis puedan ser correctas. Por ejemplo, la ley de gravitación de Newton depende la fuerza del del cuadrado de la distancia. Si yo tengo otra hipótesis que depende del cubo de la distancia, yo descarto esa hipótesis. No confirmo que es al cuadrado, no confirmo la teoría en sí, la fórmula en sí, yo confirmo que otras fórmulas no son correctas. Es un ejemplo un poco traído con pinzas, pero mira, se ve muy claro de otras maneras. Es decir, yo lo que tengo son conjuntos de hipótesis, en realidad, ¿vale? Quiero decir, yo tengo todas las hipótesis. Imaginaos un conjunto con todas las hipótesis posibles. Si yo hago un experimento, yo no tengo que comprobar una hipótesis. Yo confirmo un conjunto en todo caso. O en realidad, más que confirmar un conjunto, descarto otros conjuntos de hipótesis. Porque dices, no, pero lo de la hipótesis del caramelo, sí, pero ¿caramelo de qué? ¿De menta? Claro, todas las hipótesis que van relacionadas con es una bola de caramelo, no es una sola hipótesis, es un caramelo de menta, de chocolate, de fresa, de café. Todas esas son un conjunto de hipótesis, ¿vale? ¿Es una bola de gas? Sí, pero ¿una bola de gas de qué? ¿Vale? Todas las hipótesis posibles son conjuntos de hipótesis. Entonces ya la probabilidad ya no es cero. ¿Esto está bien enchufado? Sí. La probabilidad ya no es cero. Es decir, yo al asignar una probabilidad a cierto conjunto de hipótesis ya no es la probabilidad de una hipótesis, es la probabilidad de un conjunto y ahí ya no es 1 entre infinito. Este era el sitio. Es el sitio, ¿verdad? Aquí. Claro que sí. Ya no estoy... anda. Ya no estoy, digamos, probando una sola hipótesis frente al infinito. Estoy probando un conjunto, que puede ser un conjunto igualmente infinito, entre otro infinito. Luego ya tenemos un número real, o racional, o lo que queráis. ¿Vale? Esa es un poco la gracia de lo que he andado yo cavilando, para empezar. Y luego está ¿cómo hacemos esto realmente? Descartando. ¿Descartando qué? Vamos a suponer que yo tengo dos hipótesis generales sobre cómo es la gravedad, ¿vale? En una de ellas nos dice el espacio es plano y no se ve afectado por la masa. Y otra nos dice el espacio puede curvarse debido a la masa, ¿vale? Yo me hago mis cábalas, cálculos, lo que sea, digo, vale, pues eso significa que voy a obtener este resultado experimental cuando haga yo qué sé, un cálculo de cómo se curva la luz o no, dependiendo de la teoría en sí. Voy a los experimentos, miro y ¿qué hago? Observo que se curva. He confirmado el conjunto de hipótesis que me dicen ¿el espacio se curva? No. He descartado que no se curva realmente. Al menos eso es como yo lo veo. Puedo aceptar lo contrario, ¿vale? Porque al final, si nos ponemos un plan binario, sí que es cierto, pero todo esto es más complicado, ¿vale? Entonces, una vez tengo ese nuevo conjunto de hipótesis, que es mi nuevo universo, por así decirlo, es decir, el espacio se curva con la masa, ya puedo coger y decir, bueno, ahora tengo de aquí dentro más conjuntos de hipótesis. Uno que dice que se curva de una manera, otro que dice que se curva de otra y otro que dice que se curva de otra. Entonces yo otra vez vuelvo a hacer experimentos. ¿Voy a confirmar alguno de esas hipótesis? No, voy a descartar las que no cumplan con el experimento, las que no coincidan con el experimento.
voy reduciendo mi campo y voy quedándome con conjuntos. ¿Qué pasa? Que yo nunca voy a tener información suficiente como para descartar, perdón, para confirmar una hipótesis concreta de cómo es la gravedad, por ejemplo. Entonces, claro, ahí lo subjetivo de todo esto podemos pillarlo ya un poquillo más. Es decir, yo puedo partir de que la probabilidad de que Júpiter sea una bola de caramelo o sea una bola de gas, asignarle a cada uno un medio. Yo diría que sí, y sin problema. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un experimento, voy a descartar. ¿Por qué? Sencillo. Si Júpiter es una bola de caramelo de este tamaño, entonces tiene que cumplir ciertas cosas y la gravedad de Newton se va a tomar por saco. Como la gravedad de Newton ya es una hipótesis muy confirmada, yo puedo descartar que Júpiter sea una bola de caramelo. ¿Vale? Descartamos bola de caramelo. Ya está, seguimos, para adelante. ¿Es una bola de gas? Pues a lo mejor sí, a lo mejor. Ahí es donde entramos en juego con el conocimiento previo. Y esa es una de las cosas que me parecen graciosas cuando... Y esto es una parte que creo que es muy interesante, muy importante. Cuando hablamos de cómo se construye la ciencia. Porque es como si todos los intentos que hay de estudiar cómo se construye la ciencia se basan en partir de cero. Y a mí eso me chirría un montón. Me explico. Tú no partes de cero nunca, jamás. Es decir, ni siquiera en los albores de la humanidad partimos de cero. Tenemos que basarnos en un conocimiento previo. No tiene por qué ser un conocimiento científico. Es decir, esto no es a mí, ser humano, Homo sapiens, me han plantado en el mundo de manera, ¡pum!, soy consciente ahora y empiezo a observar el mundo y a adquirir conocimiento. Eso no ha pasado jamás. Nosotros vamos acumulando conocimiento a lo largo del tiempo gracias a la cultura. Ese conocimiento nos da una pista y perspectivas acerca de qué cosas pueden ser o no ser correctas. Y en el momento de empezar a formular ciencia como tal, es decir, Galileo pa'lante, nosotros ya tenemos una acumulación de conocimiento muy grande. Entonces, cuando nos queremos poner rigurosos, queremos poner tiquismiquis, con esto es una hipótesis, esto es una conjetura o lo que sea, nosotros ya hemos acumulado un montón de conocimiento. ¿Partimos de un conocimiento cero? No. Pero la mayor parte de las propuestas que leo sobre filosofía, de cómo se hace la ciencia, es como si quisieran partir de, yo empiezo de un conocimiento cero y a ver cómo construyo a partir de aquí la ciencia. Y no. O sea, me parece absurdo porque eso es como considerar eso, que de repente hemos aparecido por arte de magia en el mundo y hemos empezado a adquirir conocimiento y yo tengo la idea de fabricar ciencia. Coño, no. Precisamente el hecho de tener una cultura científica es parte de ese conocimiento y es parte de esa acumulación de información, de cómo sesgamos esa información y cómo la tratamos. O sea, es decir, no podemos partir de ahí, tenemos que partir de que hay una serie de conjuntos, por así decirlo, de observaciones a partir de las cuales nosotros podemos inferir qué tienen en común. Por ejemplo, cuando observamos, yo qué sé, el universo, miramos las estrellas y uno puede conjeturar una cosa, otro puede conjeturar otra, todo ello basado en la misma observación. Podemos decir, bueno, ¿qué es en lo que coinciden todas ellas? Pues aquí tengo una hipótesis inicial. No sé si me estoy explicando. Si no me explico, me lo ponéis en los comentarios y me lo decís. Entonces, bueno, a ver, esto precisamente es una cosa en la que estoy trabajando últimamente. Venga a darle, estoy utilizando hasta teoría de conjuntos y toda la pesca y cosas de topología. Estoy fatal, ¿eh? Pero creo que está muy, muy cuco, porque creo que parte del fallo, y os repito, es considerar eso, considerar que partimos de un conocimiento cero y vamos construyendo. Conocimiento cero, a lo mejor lo tuvimos cuando éramos completamente inconscientes, amebas. O sea, después hemos ido acumulando, incluso cuando éramos monos, íbamos acumulando conocimiento como si me caigo de aquí me mato. No sé. O sea, por lo menos no va a ser nada gracioso, no sé. Pero desde luego no podemos partir de ese conocimiento cero y voy a construir ciencia. O sea, eso, no sé, a lo mejor si un día vamos a un universo nuevo,
viajamos allí y nos plantamos allí de repente, pues a lo mejor sí. A lo mejor la forma de construir conocimiento nuevo desde cero es esa. Vale, de acuerdo, perfecto. Pero de momento no podemos viajar a otros universos paralelos en los que desconocemos la física. Así que nos vamos a quedar con eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vale, ya he hablado, estoy empezando a tomar más ritmo en el sentido de distintas perspectivas, ¿vale? Yo creo que esta es la última en ese sentido. Y vamos a hablar un poquito ya confirmando, terminando el hecho de, vale, después ya el siguiente vídeo va a ser completamente de mi opinión de cómo, qué es la ciencia, cómo se construye, qué tiene de particular y qué tiene frente a otras formas de conocimiento. Y bueno, yo lo voy a soltar ahí y espero que lo disfrutéis, que lo paséis bien y oye, pues nos vemos en el siguiente vídeo.